Buenas tardes amigos del Cineclub Cada Loco con su Cine. Es para mí un gusto estar en comunicación con ustedes y invitarlos a que vean una película que en lo personal a mí me fascinó y que me pidieron que hablara un poco de ella. Y se trata de Napoleón, de Abel Gance. Y es importante decir las dos palabras como si fuera el nombre y el apellido de alguien, porque se trata de una película de género épico, biográfico de Napoleón Bonaparte, pero con todo el toque de un cine de autor, que es en este caso el cineasta francés Abel Gance. La película es un clásico del cine mudo que fue estrenada en 1927. Y al decir un clásico estamos hablando de una película que es un punto de referencia, que es un ejemplo a seguir, que es algo que vale la pena ver para comprender todo su entorno. Abel Gance, cineasta francés que nace a finales del siglo XIX y hace su quehacer cinematográfico a principios del XX, es alguien que vivió y que hizo otros films alrededor de la Primera Guerra Mundial, y esto nos ayuda a contextualizar el porqué de Napoleón. Napoleón, la película como tal, es del cine mudo, es en blanco y negro y nos da una perspectiva muy ilustrativa respecto a lo que es el cine mudo, que se va a las bases del cine mismo, o sea, la imagen, antes del advenimiento del cine sonoro. Pero se considera un clásico porque hizo una serie de innovaciones técnicas que ahora nos pasan desapercibidas porque son el pan de cada día, pero que en su momento fueron revolucionarias. Por ejemplo, la cámara siguiendo al personaje, la cámara que se mueve, por ejemplo, efectos especiales. Vemos escenas, una en particular en la cual la cámara parece montarse sobre un péndulo o sobre, se llama en el circo un trapecio. La cámara parece montarse sobre un trapecio siguiendo un movimiento pendular que nos da una parte de lo que nos quiere decir el autor en cuanto a la emoción que quiere despertar. Pero sobre todo es recordada por los académicos por las tomas panorámicas, que en su momento se llamaron polivisión y que se les considera como un antecedente, un precursor del cinerama, que consiste en una toma panorámica pero con tres cámaras que luego son de alguna manera sincronizadas para darnos la imagen. Bueno, es importante decir que la película originalmente iba a ser la primera de una serie más o menos de 6 partes para narrar toda la biografía de Napoleón. Sin embargo, finalmente por el costo técnico, económico, de esfuerzo, terminó siendo la primera y la única. Nos habla de la biografía de Napoleón en lo que pudiéramos decir que es su etapa formativa. Nos sitúa en parte de su infancia, de su niñez, en una academia militar francesa, y nos habla de cómo se va forjando su personalidad. Luego lo vemos en su entorno de origen, que fue en Córcega, una isla de cultura en aquel entonces totalmente italiana. De hecho, el nombre original de Napoleón es Napoleone Bonaparte, pero por los avatares de la política en aquel entonces, las potencias decidieron dividirse el entorno geográfico y Córcega quedó bajo la soberanía del Reino de Francia. Así vemos pues que en un entorno totalmente italiano y que históricamente las primeras intenciones de Napoleón, siguiendo las de su padre, eran las de independizar Córcega. Después él decide sí aceptar e incorporarse a lo que sería la nacionalidad francesa y empieza a hacer un quehacer político para incorporar también a Córcega, para integrar a Córcega a Francia.
Luego lo vemos ya con su personalidad en la misma Francia y cómo hace los primeros pasos evitando muchos obstáculos para llegar al poder. En la película lo vemos dentro de lo que fue la Revolución Francesa, las últimas 2 etapas de la Revolución Francesa, en donde él empieza a descollar en una carrera que finalmente lo llevaría al poder ejecutivo y que después, curiosamente, de emerger de una república, la República Francesa, termina volviéndolo otra vez monarquía y él constituirse en un emperador. Sin embargo, en la película no solamente está el personaje de Napoleón. Para mi forma de ver hay otro personaje del cual va de la mano, del cual lo forma y él también conforma, que es la misma Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento sociopolítico que cambió primero a Francia, luego a Europa y en consecuencia al mundo. La Revolución Francesa también está históricamente dividida en etapas, de acuerdo al órgano gubernamental que llevaba las riendas del poder. Así vemos, por ejemplo, que suele dividirse en Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa, la Convención y el Directorio. La película ubica y asocia la vida de Napoleón con las 2 últimas etapas, la etapa de la Convención y la etapa del Directorio. La Convención específicamente es recordada más por su quehacer destructor que por su quehacer constructor, que fue mucho. Pero el destructor, que se conoció como la época del terror, habla de cómo los líderes de la Convención empiezan a minar y a destruir lo que asociaban con el antiguo régimen. Es la época del mayor número de ejecuciones en la guillotina, y esto queda reflejado mucho en la película, sobre todo haciendo un acercamiento a los líderes de la Convención, en especial Danton, Robespierre, Marat y Saint-Just. A mí me parece que esto es muy importante porque tenemos que ponerlo en el plano en que Abel Gance hizo la película. La película finalmente tiene un patriotismo, una exaltación del patriotismo que tenemos que comprender, que fue en el periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que lo tiene que asociar con la conformación de la moderna nacionalidad francesa, que nace con la Revolución. Así, en particular, yo diría que además de la biografía de Napoleón, nos hace un acercamiento a la psicología y a las supuestas intenciones de estos revolucionarios. Vemos, por ejemplo, a un Danton lleno de esa efervescencia, de ese liderazgo, de ese carisma. Vemos a un Marat que parece como un resentimiento social que lleva a la guillotina a un sinnúmero de ciudadanos franceses. Vemos al mismo Robespierre con esa frialdad, con esa obsesividad, con ese fanatismo que fue de hecho el cerebro, el autor intelectual de la obra de la Convención, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y en particular en la película se resalta a Saint-Just, que es uno de los colaboradores de Robespierre y que es interpretado por el mismo Abel Gance, y que creo que hace toda una caracterización, no solamente quizá pegada a lo histórico, sino hasta con alguna originalidad en lo que fue su interpretación. En suma, la película nos muestra ese periodo formativo de la vida de Napoleón, junto con principalmente la etapa de la Convención, la época del terror de la Revolución Francesa. En sí, la vida de Napoleón nos habla de esa parte de su niñez, nos lleva a esos primeros avatares que él tiene que sortear y termina con lo que sería la famosa campaña de Italia, que fue de 1796 a 1797, donde él ya se conforma plenamente como el líder militar que hará sobrevivir a la revolución. Por último, quisiera decir que es muy importante el impacto que la película tiene sobre cada uno de nosotros los espectadores. Yo como espectador recuerdo en particular y recomiendo, aunque claro hay más escenas que son ya icónicas, pero a mí en lo particular me llamó mucho la atención, uno, la batalla con bolas de nieve, que es con la que inicia la película. Otra es la convención misma, donde se dan esos efectos especiales en los que se ve
cómo surgen las discusiones, surgen los debates en la misma convención con ese fervor revolucionario, y que luego hay otra escena en la misma convención en que esta ya murió y se rinde como un homenaje a aquellos que pudieran como considerarse los padres de la Revolución Francesa como tal. Y por último, esa escena icónica, la más conocida como dije hace rato, en la que se ve la polivisión, en que es una panorámica del ejército francés, en donde se ve el liderazgo y el genio militar de este personaje histórico que es Napoleón. La importancia de Napoleón como ejecutor en buena parte de la Revolución Francesa es que de ahí surgen los conceptos de las modernas nacionalidades. Antes los individuos se sentían que tenían algo en común, que su identidad la daba el ser súbditos de un soberano, pero a partir de la Revolución Francesa se explaya más la idea de que somos parte de una nación, somos mexicanos o somos italianos o somos alemanes. Algo que demuestra esto es que ahí se desarrolla lo que se llama la conscripción, es decir, los ciudadanos en momento de guerra se integran a su servicio militar, y eso hizo que la Revolución y Napoleón pudieran contar con un sinnúmero de soldados que iban tras un ideal y que salvaron la Revolución misma. Bueno, los invito a que vean esta excelente película, a que compartan sus opiniones, a que enriquezcan nuestros criterios, y me despido por lo pronto de ustedes. Gracias.